presentó esa gestión antes, y luego ya vino la de don Edgar pasadita las dos, ¿verdad? Entonces, si tenemos las dos que tienen el mismo objeto, ¿cuál es? El de llevar justamente a referendo el trámite de ley de esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué sigue? Bueno, el tribunal en este momento está realizando una valoración de cumplimiento de requisitos formales iniciales. Si se supera ese filtro, la gestión pasaría al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que haga una revisión del proyecto. Como lo hace con cualquier proyecto de ley, recordemos que estamos en la producción de normas, ¿verdad? El referéndum es el mecanismo por el cual los ciudadanos y las ciudadanas nos convertimos en diputados por un día. Entonces, el proceso de producción de la ley tiene que cumplir con un cierto tipo de requisitos. El Departamento de Servicios Técnicos, haciendo esta evaluación de contenido y forma, pues además tiene que hacerle las consultas a las instituciones que correspondan según la legislación. También tiene que señalar un breve resumen del texto del proyecto que se incorporaría en las plantillas en las cuales se recolectarán las firmas si es que esto finalmente es autorizado, y fijará si el proyecto hubiese pasado por el plenario legislativo, si este se hubiera aprobado con 38 votos o con 29 votos. ¿Por qué esto es importante? Porque esos porcentajes nos van a permitir a nosotros determinar cuántas personas del Padrón Electoral Nacional deben participar en la consulta, si se lleva a cabo, para que esta sea obligatoria para el Estado. Entonces, si el proyecto hubiese requerido en el plenario legislativo 38 votos para convertirse en ley, entonces el tribunal debe asegurarse que haya participado el 40% de las personas electoras, que aproximadamente es 1.440.000 electores y electoras, ¿verdad? Para que el resultado obligue al Estado. O sea, de si gana el sí, para que se convierta en ley, y si gana el no, para que se archive el proyecto. Si participa menos de esa cantidad de personas, entonces queda como una mera sugerencia, porque el proyecto, si gana el no, seguirá su curso en la Asamblea Legislativa, y si gana el sí, pues nada más es como una invitación a que la Asamblea Legislativa lo apruebe, porque al no haberse cumplido el umbral mínimo de participación, no obliga su resultado a los órganos públicos. Por eso es importante este aspecto que informa servicios técnicos al tribunal. Devuelto el informe de servicios técnicos al tribunal, se analiza su contenido a ver si hay algún tipo de señalamiento hacia el grupo gestor, a las personas interesadas que deban corregir, ¿verdad? Por ejemplo, ajustar algún artículo o evaluar alguna norma por técnica legislativa, etcétera. Si todo esto el tribunal se lo pone en conocimiento al grupo de interesados para que hagan ese tipo de ajustes. Si todo está bien, se pasa a publicar en el diario oficial el proyecto, en la Gaceta, y en algún momento del trámite el tribunal podría decidir enviar a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de ley. A partir del 2001, octubre del 2021, perdón, a partir de octubre del 2021 se modifica la ley de la jurisdicción constitucional para introducir la consulta de los magistrados y magistradas electorales ante la Sala Constitucional cuando se tramite una iniciativa de referéndum. ¿Por qué le digo que en alguna parte del procedimiento? Porque nunca se ha presentado hasta hoy esa posibilidad. Vea que la norma es muy reciente, estábamos saliendo de pandemia, entonces no habíamos tenido iniciativas que llegaran al punto en el cual el tribunal precise, ok, en esta fase, en esta etapa es cuando va a consulta a la sala. Si se decide consultar, entonces el proyecto irá a la Sala Constitucional, la cual hará una evaluación del fondo y la forma, como lo hace también cuando 10 o más diputados así lo consideran pertinente después de que el proyecto de ley se le da el primer debate allá en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces vuelve de la sala con las observaciones, digamos que todo está bien, entonces ya el tribunal podría hacer una resolución de autorización de la recolección de firmas. En esa resolución de recolección de firmas se va también a disponer la emisión de una plantilla, un machote, que van a tener que venir las personas interesadas a recoger en un dispositivo electrónico, digamos, palabras sencillas, en una llave malla se llevan el formulario. Que el formulario por una cara va a decir, yo estoy de acuerdo en que se someta al referéndum el proyecto de ley número tal, denominado tal, nombre, apellido, firma. Y del reverso, con el resumen que nos ha facilitado servicios técnicos en su informe. Las personas se llevan eso en la llave malla, imprimen las hojas, las traen al tribunal para que un funcionario las firme y las selle para darles autenticidad. Y luego ya se las devolvemos y es ahí hasta ese momento en que empieza la recolección de firmas.
y hasta ese momento empiezan a contar los 9 meses prorrogables por un mes más, o sea, hasta 10 meses, para que se recolecten la cantidad equivalente al 5% de las firmas del Padrón Electoral Nacional, padrón que hoy está en poco más de 3.600.000 electores, de suerte que habrían que recolectarse 181.000 firmas, un poquito más en ese lapso. Ojo, esos 10 meses es un plazo máximo, podría el grupo recolectarlo en mucho menos. El tribunal, según la ley, cuenta con 30 días para hacer la revisión de las firmas y si se cumple todo lo necesario, a partir de ahí entonces sí podríamos hacer la convocatoria, la consulta, y entre esa convocatoria y la votación pasan 3 meses, según la ley, que es el lapso que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para justamente elaborar todo el material necesario, como papeletas, reclutar a los miembros de las juntas receptoras de votos, hacer el empaque del padrón, registro, entre algunas otras, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados también en elecciones electivas, valga la repetición. Y bueno, ese sería, grosso modo, lo que continuaría. Ah, bueno. Al haberse presentado dos gestiones del mismo tema, don Andrei, ¿ahí cómo se procede? ¿Se tramita de forma paralela o cómo actúa ahí el tribunal? ¿Se le da, el primero que entra, comienza a tramitarse de forma prioritaria o no? Vamos a ver, te pregunto más bien para comprenderte, me estás hablando porque como se presentó también en asamblea, porque fue otra modalidad también de convocatoria que se echó a andar, ¿verdad? O sea, la iniciativa ciudadana puede caminar de manera paralela a la iniciativa de los dos poderes. Ya eso pasó en el 2007 con el referéndum, ¿verdad? Que primero no, perdón, me refiero a las dos iniciativas populares, okay. ciudadanas. En ese caso, pues la que ingresa primero, pues, según recepción de la Secretaría del Tribunal, ¿verdad? De acuerdo con su hora y fecha, la primera se tiene como justamente la primera, ¿verdad? La que entró primero. Luego, en estas valoraciones iniciales que se hacen, se verá si de acuerdo con las reglas que establecen las leyes y los principios generales del derecho, estas pueden ser acumuladas en el mismo expediente. Porque podría ser que tengan el mismo objeto, ¿verdad? La misma pretensión, la misma petición, de suerte que puedan tramitarse, aunque sean escritos separados, se conjuntan para ser tramitados en un mismo expediente. Eso podría ser uno de los caminos, o tramitarlos en expedientes separados, pero los tiempos serán muy similares porque entraron juntos y se trata del mismo proyecto de ley. Sí. Ah, okay. Usted comentaba de que uno de los elementos nuevos que se incluyeron para el tema del referéndum es la consulta ante la Asamblea, ante la Sala Constitucional. ¿De qué dependería que el Tribunal Supremo de Elecciones acuda a la sala o es un aspecto formal y obligatorio que tiene que cumplir para hacer esa consulta? No, la modificación a la ley de la jurisdicción constitucional que te estaba mencionando lo introdujo dentro de las consultas previas facultativas, o sea, hay una facultad o no de hacer la consulta y sería una consulta que tiene que tener argumentaciones por parte de, en este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones sobre dudas de constitucionalidad que se presenten, ¿verdad? Entonces dependería de la valoración que hagan las magistradas y magistrados electorales sobre el proyecto que se ha presentado. Como bien dice usted, don André, bueno, ayer se presentaron tanto desde en la vía de la Asamblea Legislativa y en vías del tribunal. Ahí, ¿cómo se podría caminar? Porque mi duda es, ¿qué pasaría si la Asamblea Legislativa aprueba de primero la realización del referéndum, que presentó la solicitud del referéndum que hizo el Poder Ejecutivo? Sí, eso podría hacerse antes de otros procesos que tiene también el tribunal que analiza. Sí, ya eso ocurrió en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana. El Tribunal Supremo de Elecciones había autorizado la recolección de firmas para llevar la aprobación o improbación de ese tratado al referéndum. Durante el trámite de la iniciativa ciudadana, el Poder Ejecutivo de entonces envió el decreto presidencial a la Asamblea y ese decreto recibió el voto favorable de al menos 29 diputados y diputadas, que es lo requerido en la modalidad de iniciativa conjunta o mancomunada entre esos poderes del Estado. El tribunal, ante una gestión del Grupo Ciudadano que había dicho que ellos prevalecían
sobre la gestión del Ejecutivo y el Legislativo bajo el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, el tribunal aclaró que realmente ese principio lo que dice es primero en tiempo, mejor en derecho. Y es mejor en derecho siempre y cuando se cumplan los requisitos. Hasta que no se tengan las firmas, es un mero acto preparatorio, dijo el Tribunal Supremo de Elecciones, mientras que ya el decreto presidencial votado por 29 diputados es ahora sí una gestión con todos los requisitos legales para promover la convocatoria. Entonces, prevaleció sobre la iniciativa ciudadana. En este caso, en el que nos encontramos en un escenario más o menos similar, dependerá de cuál de las dos gestiones, sea la ciudadana o la legislativa con el ejecutivo, cumpla primero con los requerimientos del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso de la ciudadana, si se autorizará la recolección de firmas cuando cumpla con las 181.000 firmas, o en el otro caso, cuando ya venga al tribunal, recibamos todo el paquete documental del decreto del presidente de la República con el acuerdo de las 29 personas legisladoras. Actualmente están analizando otras gestiones de referéndum. Sí, hace algunas pocos días y en algunas semanas entraron 2 solicitudes que están activas. Han entrado otras, pero ya fueron rechazadas por el tribunal. Una de ellas la presentó don Walter Muñoz, que es un referéndum ciudadano para modificar la conformación de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Él le llama despolitizar la caja. Y es que básicamente las sillas que tiene el Poder Ejecutivo asignadas en la Junta Directiva de la Caja sean más bien de designación de representantes de los asegurados y las aseguradas. Ese proyecto fue trasladado por el Tribunal Supremo de Elecciones al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, quien se encuentra en análisis. Y también entró hace algunos días una gestión sobre la Biblia como libro de formación integral. Así denominan las personas gestoras su iniciativa, que también ha pasado a análisis y valoración del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. Y además de esos dos, tenemos 3 gestiones donde está autorizada la recolección de firmas desde hace varios años, ni siquiera meses, años, pero los grupos gestores no han venido a recolectar los formularios que ya están listos acá en el tribunal, ¿verdad? Se tratan de iniciativas, una que quiere reformar el decreto ley del Instituto Costarricense de Electricidad para que pueda realizar algunas cosas como obra pública, otra que tiene que ver con la apertura del mercado de los hidrocarburos y otra que tiene que ver con una reformulación del aprovechamiento de la matriz energética. Esas 3, la autorización de firmas está autorizada, pero no se han venido a recoger los formularios. Entonces, ¿en qué estado están? Entonces, ¿fueron rechazadas esas 3? No, esas están activas. Están activas. Esperando a que se recojan los formularios. Una vez que la persona interesada recoja los formularios, empiezan a correr los 9 meses. Pero mientras los formularios estén aquí, pues el plazo no cuenta, ¿verdad? Ok. Y digamos, ¿cuál sería el escenario, don Andrei, si el tribunal autoriza esa recolección de firmas, pero la Asamblea Legislativa aprueba? ¿Se frena entonces la recolección de las firmas? Sí, así pasó en el 2007, sí, los ciudadanos estaban en la recolección de firmas, pero en ese momento entró más bien la solicitud del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y ahí, como le decía antes, ya se configuró, ¿verdad? El tema de que cumplía todos los requisitos de esta iniciativa y primó sobre la gestión ciudadana. Está bien. Y mis 2 últimas consultas, don Andrei, tomando en consideración, bueno, ¿cómo funcionaría este asunto del referéndum tratándose de un proyecto de ley con respecto a lo que era el 2007, que fue una propuesta a partir de un convenio internacional? ¿Funcionaría igual? Sí, porque básicamente, como decíamos antes, lo que se está es la aprobación de una ley. Realmente nosotros no nos pronunciamos sobre el Tratado de Libre Comercio, nos pronunciamos sobre la ley que iba a aprobar o ratificar ese convenio. En materia de derecho internacional, de los derechos humanos y de derecho internacional en general, todos estos tratados pasan por un proceso de ratificación interna del Estado, ¿verdad? Los gestiona el Ejecutivo afuera a través de sus representantes diplomáticos, pero pasan a la Asamblea Legislativa a ser ratificados. Para la ratificación de esos tratados, lo que se hace es que se tramita un proyecto de ley
que el articulado es muy sencillo, es como casi que artículo 1, ratifíquese el siguiente convenio internacional. Eso fue lo que nosotros fuimos a votar. Igual ahora iremos a votar por una ley. ¿Cuál ley? Este proyecto 24.364 que ha presentado el Poder Ejecutivo, si es que llegamos a ese escenario. Ah, bueno, está bien. ¿Y cuánto duraría el Tribunal Supremo de Elecciones en el caso de que se fuera por la iniciativa ciudadana de bueno, usted me decía que son 3 meses, ¿verdad? Digamos, después de la... Entre la convocatoria y las votaciones son 3 meses. Son 3 meses, ¿verdad? Ah, ok, entonces sería eso, don Andrés. Entonces, ¿se cuenta con el presupuesto para esto o habría que buscar ese presupuesto, don Andrés? En el caso del año 2024 no tenemos presupuestado el rubro de referéndum, que serían aproximadamente 3.000 millones de colones. Deberían tramitarse a través de un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Que es una ley de presupuesto extraordinario que debemos instar a través del procedimiento que ya está arreglado, que es el Tribunal de Informa Hacienda, Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda presenta el presupuesto, el proyecto de presupuesto extraordinario a la Asamblea, se discute en la Comisión de Hacendarios y eventualmente es aprobado por el plenario legislativo. Para el año 2025, sí, efectivamente, será incorporada la partida en nuestro anteproyecto de presupuesto que tenemos que presentar en los próximos meses a las autoridades hacendarias para que la Asamblea Legislativa conozca de ese proyecto de presupuesto y lo valide o lo modifique, pero finalmente lo tiene que aprobar antes del 30 de noviembre de este año por disposición constitucional.